Hubo una época en la que los hombres alzaban la mirada al cielo con más miedo que amor, y en ese miedo encontraron a quienes se proclamaban emisarios de lo divino. Las voces se multiplicaban en los templos, en las plazas, en los umbrales de las casas humildes, donde la desesperación habitaba como un inquilino perpetuo. Que aquellos que hablaban en nombre de Dios no llevaban en sus manos la verdad, sino el cetro del poder, forjado en las fraguas de la manipulación y templado en las lágrimas de los creyentes. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? La pregunta resuena a través de los siglos, y en el eco de esa interrogante se encuentra un hombre, un judío expulsado de su comunidad, un pensador que osó mirar más allá de los velos sagrados para descubrir no la luz celestial, sino la maquinaria humana que se escondía detrás. Baruch Spinoza, ese nombre que temblaba en los labios de los rabinos de Ámsterdam, ese nombre que la Iglesia Católica pronunciaba con desprecio, ese nombre que resonaba en los círculos de los librepensadores como un clarín de batalla. ¿Qué vio Spinoza que otros no quisieron ver? ¿Qué descubrió en los pliegues de las Escrituras que provocó su destierro no solo de una sinagoga, sino del consenso cómodo de la fe ciega? El mundo del siglo XVII era un tablero de ajedrez donde reyes y papas movían las piezas con dedos manchados de sangre y oro. Las guerras de religión habían dejado Europa hecha jirones, campos enteros convertidos en cementerios, donde católicos y protestantes yacían mezclados en el lodo de sus propias certezas. Y en medio de ese caos surgían voces, tantas voces que se proclamaban portadoras del mensaje divino, profetas de la prosperidad, visionarios del Apocalipsis, predicadores que prometían salvación a cambio de obediencia, dinero, silencio. La religión no era apenas el opio del pueblo, como diría más tarde otro pensador revolucionario, sino el látigo con el que se disciplinaban los cuerpos y las mentes. Y Spinoza, con su mirada penetrante y su pluma afilada como un bisturí, se propuso diseccionar ese corpus enfermo para mostrar al mundo lo que realmente palpitaba en su interior, no el corazón de Dios, sino el corazón ambicioso del hombre. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que las torres construidas sobre la arena de la ignorancia finalmente colapsan cuando el viento de la investigación crítica sopla con suficiente fuerza. Y Spinoza soplaba con la fuerza de un huracán. En su Tratado Teológico Político, esa obra que circulaba de mano en los círculos ilustrados de Europa como un documento prohibido y peligroso, Spinoza desenmascaró la farsa de los falsos profetas con una precisión que todavía hoy, siglos después, corta como una hoja recién afilada. Él no escribía para agradar ni para conformar. Escribía porque la verdad, incluso cuando duele, incluso cuando destierra, incluso cuando condena al ostracismo, es el único camino hacia la libertad auténtica. Los profetas del Antiguo Testamento, esos hombres que supuestamente hablaban con la voz de Yahvé, ¿eran realmente mensajeros celestiales o eran más bien hombres astutos que comprendieron que el miedo a lo desconocido podía convertirse en la herramienta más poderosa de control social? Spinoza analizó los textos sagrados no con la reverencia del creyente, sino con la frialdad del anatomista. Y lo que encontró fue revelador y perturbador a la vez. Los profetas, argumentaba, no eran filósofos, no eran pensadores racionales que llegaban a conclusiones mediante el ejercicio riguroso de la lógica. Eran, en cambio, individuos dotados de una imaginación vívida, hombres que experimentaban visiones y sueños intensos y que interpretaban esas experiencias subjetivas como comunicaciones divinas. Pero la imaginación, por más poderosa que sea, no es conocimiento. La imaginación crea narrativas, construye mundos, pero no descubre verdades objetivas. Y aquí radica el primer pilar de la gran farsa. Los profetas confundían sus propias construcciones mentales con revelaciones absolutas, y peor aún, utilizaban esa confusión para ejercer autoridad sobre las masas ignorantes. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Spinoza sugería que la fe auténtica no necesita de profetas ni de intermediarios. La fe verdadera es una relación directa entre el individuo y la totalidad de la naturaleza, que para Spinoza era equivalente a Dios. No un Dios antropomórfico, celoso y vengativo como el que presentaban las Escrituras, sino un Dios inmanente, una sustancia infinita de la cual todo lo que existe es una expresión.
Pero esta concepción de lo divino era peligrosa para quienes se beneficiaban de la mediación. Si cada persona podía acceder a lo sagrado sin necesidad de sacerdotes, rabinos o pastores, ¿qué quedaba de la jerarquía religiosa? ¿Qué justificaba los diezmos, las penitencias, las absoluciones vendidas como indulgencias? Los falsos profetas, según Spinoza, no eran necesariamente impostores conscientes, aunque muchos lo eran. Algunos creían genuinamente en sus visiones, pero esa sinceridad subjetiva no convertía sus proclamas en verdades objetivas. El problema era más profundo. La estructura misma de la religión organizada dependía de la perpetuación de la ignorancia. Mientras el pueblo permaneciera en la oscuridad, temeroso del castigo divino y esperanzado en la recompensa celestial, los autoproclamados mensajeros de Dios mantendrían su poder. Y este poder no era meramente espiritual, era económico, político, social. Los templos acumulaban riquezas mientras los fieles vivían en la pobreza. Los clérigos dictaban leyes mientras se les eximía de obedecerlas. Los profetas anunciaban el fin del mundo para mantener a las masas aterrorizadas y sumisas. Spinoza examinó caso por caso las profecías del Antiguo Testamento y encontró patrones reveladores. Las visiones siempre se ajustaban al contexto cultural y político de su época. Los profetas hebreos anunciaban la destrucción de los enemigos de Israel y la gloria futura del pueblo elegido, pero nunca profetizaban sobre acontecimientos fuera de su horizonte cultural. ¿Por qué un mensajero de un Dios omnisciente y universal solo hablaba de las preocupaciones locales de un pequeño pueblo del Medio Oriente? ¿Por qué las visiones divinas siempre reflejaban las esperanzas y temores de su tiempo y lugar específicos? La respuesta era obvia para cualquiera dispuesto a ver, porque no eran mensajes divinos, sino construcciones humanas, productos de mentes ancladas en circunstancias históricas particulares. Pero la farsa iba más allá. Spinoza descubrió que muchos textos proféticos habían sido editados, manipulados, reescritos por generaciones de escribas que tenían sus propias agendas. Los libros que se presentaban como la palabra inalterable de Dios eran, en realidad, compilaciones hechas siglos después de los eventos que supuestamente describían. Los autores atribuidos eran ficticios o equivocados. Las contradicciones abundaban de un libro a otro, e incluso dentro del mismo texto. ¿Cómo podía ser esto la revelación perfecta de un ser perfecto? Solo si se entendía que estos textos eran documentos históricos creados por seres humanos falibles con propósitos políticos y sociales específicos. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque la herejía puede ser combatida, puede ser quemada en la hoguera junto con el hereje. Pero la duda es un virus del pensamiento que se propaga silenciosamente, infectando incluso a los creyentes más devotos. Y Spinoza plantaba dudas metódicas, sistemáticas, irrefutables. Tomaba los textos sagrados que los fieles aceptaban sin cuestionar y los sometía al mismo escrutinio crítico que cualquier otro documento histórico. Y al hacerlo, revelaba las costuras, las inconsistencias, las manipulaciones. No atacaba la posibilidad de lo divino, atacaba la presunción de quienes afirmaban conocer y controlar lo divino. Los falsos profetas de la época de Spinoza no eran diferentes de los del pasado. Los predicadores católicos prometían indulgencias por dinero, garantizando que los pecados serían perdonados y las almas liberadas del purgatorio si las familias pagaban suficientes misas. Los pastores protestantes proclamaban que la salvación era por fe sola, pero luego establecían reglas estrictas sobre cómo debía vivirse esa fe, creando una nueva forma de control. Los rabinos ortodoxos excluían y excomulgaban a quienes se atrevían a cuestionar interpretaciones centenarias del Talmud. Todos hablaban en nombre de Dios, pero todos servían a intereses muy terrestres: poder, influencia, seguridad, riqueza. Y aquí, en este momento de la reflexión, surge una invitación que fluye como un río buscando su cauce. ¿Desde qué rincón del mundo estás presenciando este descubrimiento? ¿Desde qué ciudad iluminada por el sol de la mañana o sumergida en la quietud de la noche estás escuchando estas palabras que Spinoza escribió hace siglos, pero que resuenan hoy con una urgencia renovada? Escribe en los comentarios desde dónde nos miras. ¿Qué hora marca tu reloj en este instante preciso en que la verdad se despliega ante ti como un mapa de territorios prohibidos?
Y si estas palabras han tocado algo dentro de ti, si han encendido una chispa de curiosidad o reconocimiento, comparte este mensaje con alguien cercano, con ese amigo o familiar que también busca, que también duda, que también se atreve a preguntarse si todo lo que nos han enseñado es realmente cierto. Que las bendiciones fluyan hacia tu familia, que la luz de la comprensión ilumine tu hogar, porque compartir el conocimiento es multiplicar la posibilidad de liberación. Spinoza comprendía que desmantelar la farsa de los falsos profetas no era simplemente un ejercicio académico, era una necesidad ética, política, existencial. Mientras los seres humanos permanecieran esclavizados por el miedo supersticioso y la obediencia ciega a autoridades autoproclamadas, nunca alcanzarían la verdadera libertad. Y la libertad era, para Spinoza, el bien supremo. No la libertad de hacer cualquier cosa sin consecuencias, sino la libertad que surge del conocimiento adecuado, del entendimiento claro de las causas y efectos, de la comprensión de nuestro lugar en el orden natural de las cosas. Una persona verdaderamente libre no necesita profetas que le digan qué pensar o cómo vivir. Una persona verdaderamente libre actúa en armonía con su naturaleza racional, guiada por el entendimiento y no por el temor. Pero esta libertad amenazaba todo el edificio de la sociedad del siglo XVII. La monarquía dependía de la doctrina del derecho divino de los reyes. La Iglesia dependía del monopolio sobre la interpretación de las Escrituras. Las clases privilegiadas dependían de que las masas aceptaran su posición subordinada como ordenada por Dios. Si Spinoza tenía razón, si los profetas no eran mensajeros celestiales, sino hombres con agendas terrenales, entonces todo el sistema de autoridad se tambaleaba sobre cimientos de arena. Por eso lo excomulgaron, por eso lo persiguieron, por eso sus libros fueron prohibidos, quemados, condenados, no porque estuviera equivocado, sino precisamente porque tenía razón. ¿Qué vio Spinoza en los textos sagrados que reveló la manipulación? Vio cómo los escribas habían insertado pasajes que justificaban el poder sacerdotal. Vio cómo las leyes atribuidas a Moisés en realidad servían para consolidar el control de la casta levítica. Vio cómo las profecías apocalípticas se usaban para mantener al pueblo en un estado perpetuo de ansiedad y dependencia. Vio cómo cada nuevo líder religioso reinterpretaba los textos antiguos para legitimar su propia autoridad. Vio cómo lo que se presentaba como palabra eterna de Dios era en realidad un palimpsesto de intereses humanos, borrado y reescrito una y otra vez a través de los siglos. Y en este descubrimiento, Spinoza no estaba solo, aunque él fue quien articuló la crítica más sistemática y devastadora. Otros pensadores de su época, los pioneros de la Ilustración, también comenzaban a cuestionar las verdades recibidas, pero Spinoza fue más lejos. No se contentó con reformar la religión, buscó transformar completamente la manera en que los seres humanos entendían lo divino, lo sagrado, lo moral. Propuso una ética basada no en el miedo al castigo ni en la esperanza de recompensa, sino en el conocimiento racional de lo que genuinamente nos beneficia y nos completa como seres humanos. Los falsos profetas, entonces y ahora, operan mediante una estrategia simple, pero efectiva. Afirman tener acceso exclusivo a verdades inaccesibles para el común de las personas. Crean un lenguaje misterioso, rituales complejos, interpretaciones esotéricas que solo los iniciados pueden entender. Establecen jerarquías donde ellos ocupan las posiciones superiores, más cercanas a lo divino. Y luego, desde esas posiciones de poder, dictan cómo deben vivir los demás, qué deben creer, qué deben hacer, qué deben temer. La farsa funciona porque la mayoría de las personas prefieren la comodidad de la certeza proporcionada por una autoridad externa antes que el esfuerzo y la incertidumbre del pensamiento independiente. Spinoza escribió: «He hecho un gran esfuerzo por no ridiculizar, no lamentar, ni detestar las acciones humanas, sino por entenderlas». Este principio metodológico guiaba su análisis de la religión. No estaba motivado por el odio ni por el deseo de destruir la fe de nadie. Estaba motivado por el amor a la verdad y por la compasión hacia aquellos atrapados en redes de superstición y miedo. Entendía que los seres humanos recurrían a los profetas y a la religión organizada porque necesitaban consuelo, orientación, comunidad.
pero argumentaba que estos bienes podían obtenerse sin sacrificar la razón ni la libertad. Podían obtenerse mediante el conocimiento, la amistad verdadera, la vida ética basada en principios racionales. El problema no era la religión en sí misma, si se entendía como un sistema de valores éticos y prácticas comunitarias. El problema era la religión como instrumento de dominación, como máquina de fabricar obediencia, como justificación de injusticias. Los falsos profetas transformaban lo que podría ser una fuente de sabiduría y consuelo en un mecanismo de explotación. Prometían el cielo para desviar la atención del infierno que creaban en la tierra. Hablaban del amor de Dios mientras practicaban la crueldad y la intolerancia. Predicaban la humildad mientras acumulaban riquezas obscenas. ¿Cómo reconocer a un falso profeta? Spinoza ofrecía criterios claros. Un verdadero profeta, si tal cosa existiera, promovería la justicia, la caridad, la paz. Sus enseñanzas conducirían a una sociedad más armoniosa y a individuos más virtuosos. Un falso profeta, en cambio, siembra división, promueve la obediencia ciega, exige sacrificios que benefician a la jerarquía religiosa. Un verdadero profeta animaría el uso de la razón. Un falso profeta condena la curiosidad intelectual como pecado. Un verdadero profeta sería humilde ante los misterios del universo. Un falso profeta afirma certezas absolutas sobre asuntos que trascienden el entendimiento humano. Y así, la primera parte de esta exploración llega a un punto de inflexión. Hemos visto cómo Spinoza identificó la estructura fundamental de la farsa profética, cómo analizó los textos sagrados y encontró no la palabra de Dios, sino la palabra del hombre proyectada hacia el cielo y reflejada de vuelta como mandato divino. Hemos comprendido que los falsos profetas no son anomalías históricas, sino productos inevitables de sistemas que privilegian la fe ciega sobre el pensamiento crítico, la obediencia sobre la autonomía, el miedo sobre el amor. Pero esto es apenas el comienzo del viaje, porque ahora debemos profundizar en el conflicto más fundamental, el choque entre fe y razón, entre lo que nos dicen que creamos y lo que podemos conocer mediante el ejercicio honesto de nuestras facultades racionales. Parte 2. El conflicto entre fe y razón no es meramente académico, es el campo de batalla donde se decide el destino de la libertad humana. Y Spinoza, ese judío doblemente exiliado, primero de su comunidad religiosa y luego de cualquier ortodoxia cómoda, se situó en el centro de ese campo con una valentía que todavía asombra. ¿Qué significa creer? ¿Qué significa saber? ¿Son estas dos formas de relacionarse con la realidad compatibles o están inevitablemente en guerra? Los falsos profetas, con su arsenal de promesas celestiales y amenazas infernales, habían construido un imperio sobre la premisa de que la fe debía triunfar sobre la razón siempre que ambas entraran en conflicto. Creer lo que los textos sagrados afirmaban, creer lo que los líderes religiosos proclamaban, creer a pesar de la evidencia, creer contra la evidencia, creer porque la duda era pecado. Esta era la esencia de la religión que Spinoza confrontaba, pero Spinoza proponía algo radicalmente diferente. Para él, la verdadera religión y la verdadera filosofía no podían contradecirse porque ambas buscaban la misma cosa, el conocimiento de Dios, o en sus términos, el conocimiento de la naturaleza. Si las Escrituras parecían contradecir la razón, entonces las Escrituras debían ser reinterpretadas, porque la razón es el don más elevado que la naturaleza ha otorgado a los seres humanos. Rechazar la razón en favor de dogmas irracionales no era un acto de fe, sino un acto de cobardía intelectual. Era rendirse ante la autoridad de otros en lugar de ejercer la capacidad de pensar por uno mismo. Los falsos profetas sabían que su poder dependía de mantener esta dicotomía entre fe y razón. Si permitían que la razón examinara libremente las afirmaciones de la fe, todo su edificio se desmoronaría. Por eso insistían en que ciertos asuntos estaban más allá de la investigación racional. Por eso declaraban que cuestionar era dudar, y dudar era pecar. Por eso establecían que la obediencia era más importante que la comprensión. Querían creyentes dóciles, no pensadores críticos. Querían rebaños que siguieran, no individuos que interrogaran. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran?
Esta pregunta resuena con particular intensidad en la vida misma de Spinoza. Cuando los rabinos de Ámsterdam lo sometieron al Érem, la excomunión más severa del judaísmo, lo hicieron porque él se atrevió a cuestionar. No renegó de Dios, cuestionó la imagen antropomórfica de Dios que presentaba la tradición. No rechazó la espiritualidad, rechazó las ceremonias vacías y las interpretaciones dogmáticas. Y por ese crimen de pensamiento independiente, fue expulsado, maldecido, declarado enemigo de su propio pueblo. El decreto de excomunión era terrorífico en su ferocidad. Nadie debía hablarle, nadie debía acercársele, nadie debía leer sus escritos, nadie debía ayudarle en ninguna forma. Era como si hubiera sido borrado de la existencia social. Pero este destierro, paradójicamente, fue su liberación. Libre de las cadenas de la ortodoxia, Spinoza pudo pensar con claridad cristalina. Libre de la necesidad de conformarse, pudo seguir su razonamiento hasta sus últimas consecuencias. Y lo que descubrió transformaría el pensamiento occidental para siempre. Los falsos profetas habían construido su poder sobre tres pilares. La afirmación de que poseían conocimiento exclusivo de la voluntad divina, la creación de un sistema de recompensas y castigos que mantenía a los fieles en línea, y la supresión sistemática de cualquier voz disidente. Spinoza procedió a demoler cada uno de estos pilares, con la precisión de un arquitecto que comprende exactamente dónde están las debilidades estructurales. Primer pilar: el conocimiento exclusivo. Los profetas afirmaban que Dios les había revelado verdades inaccesibles para otros, pero Spinoza argumentaba que si existía un conocimiento genuino de lo divino, este debía ser accesible, mediante la razón, a cualquier persona dispuesta a ejercerla adecuadamente. Un Dios que se revelara solo a unos pocos elegidos, que ocultara su verdad de la mayoría de la humanidad, que favoreciera a un pueblo sobre otros, no era un Dios justo ni racional. Era una proyección de los deseos humanos de superioridad y exclusividad. El verdadero conocimiento de Dios, si tal cosa era posible, debía estar inscrito en la estructura misma de la naturaleza, accesible a través del estudio cuidadoso de las leyes naturales y del ejercicio riguroso de la razón. Spinoza desarrolló una epistemología que distinguía entre diferentes tipos de conocimiento. El nivel más bajo era el conocimiento por oídas, las opiniones y creencias que aceptamos sin examinar. Este era el dominio de los falsos profetas. Ellos dependían de que la gente aceptara sus afirmaciones sin evidencia. El segundo nivel era el conocimiento por experiencia y razonamiento, donde llegamos a comprensiones generales mediante la observación y la deducción. Y el nivel más alto era lo que llamaba conocimiento intuitivo, una comprensión directa e inmediata de las verdades eternas que fluyen de la naturaleza misma de Dios, o la naturaleza. Pero incluso este conocimiento superior no era místico en el sentido tradicional. Era el resultado del pensamiento claro y disciplinado, no de revelaciones sobrenaturales. Los profetas del Antiguo Testamento, desde esta perspectiva, operaban en el nivel más bajo de conocimiento. Sus visiones y sueños eran manifestaciones de imaginación, no de entendimiento racional. Podían tener valor moral o poético, pero no eran fuentes confiables de verdades metafísicas. Cuando Moisés hablaba con Dios en el monte Sinaí, lo que realmente ocurría, según Spinoza, era un diálogo interno, una lucha del profeta con sus propias intuiciones morales y sus compromisos políticos con su pueblo. Las tablas de la ley no descendieron del cielo, emergieron de la necesidad humana de orden social y justicia. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque la duda es contagiosa y erosiva. Un hereje puede ser identificado, aislado, eliminado, pero la duda se propaga silenciosamente, infecta incluso a los más devotos, debilita la certeza que es el cemento de las estructuras religiosas. Y Spinoza no solo dudaba, proporcionaba razones para dudar, argumentos tan sólidos que resultaban prácticamente irrefutables. Tomaba las contradicciones en los textos sagrados y las exponía con claridad despiadada. Tomaba las imposibilidades lógicas en los dogmas teológicos y las desenredaba hasta revelar su incoherencia. Tomaba las consecuencias morales de las doctrinas religiosas tradicionales y mostraba cómo a menudo resultaban en crueldad, injusticia y sufrimiento. El segundo pilar del poder profético era el sistema de recompensas y castigos. El cielo y el infierno,
la salvación y la condenación, la gracia y la maldición. Estas eran las herramientas con las que se manipulaba el comportamiento humano. Spinoza argumentaba que una moralidad basada en el miedo al castigo o el deseo de recompensa no era verdadera moralidad, era mera prudencia egoísta. La persona verdaderamente ética actúa bien no porque teme el infierno o desea el cielo, sino porque comprende que la virtud es su propia recompensa. Actuar de acuerdo con la razón, vivir en armonía con nuestra naturaleza racional, desarrollar nuestras capacidades al máximo. Estos son bienes intrínsecos que no necesitan justificación externa. Los falsos profetas, sin embargo, necesitaban el infierno, necesitaban la amenaza del castigo eterno para mantener el control. Sin el miedo, ¿por qué la gente obedecería mandatos arbitrarios? ¿Por qué pagarían diezmos? ¿Por qué aceptarían la autoridad de sacerdotes y rabinos? El infierno era la última herramienta de coerción, la amenaza que no podía verificarse, pero que, precisamente por su naturaleza inverificable, resultaba perfectamente aterradora. Y los profetas la desplegaban con liberalidad, condenando a las llamas eternas a cualquiera que se desviara de la ortodoxia. Spinoza rechazaba completamente esta visión. Para él, el castigo y la recompensa no eran eventos futuros dispensados por un Dios juez, sino consecuencias naturales de nuestras acciones. Vivir en contra de nuestra naturaleza racional produce sufrimiento inmediato. Es su propio castigo. Vivir de acuerdo con el entendimiento produce alegría y plenitud. Es su propia recompensa. No necesitamos un cielo ni un infierno futuros. Experimentamos el cielo y el infierno aquí y ahora, según cómo vivamos. Esta doctrina era profundamente subversiva porque eliminaba el principal mecanismo de control de las religiones organizadas. El tercer pilar era la supresión de la disidencia, y aquí Spinoza mismo era la evidencia viviente de cómo operaba este mecanismo. Su excomunión no era apenas un acto religioso, era un acto de terror intelectual. El mensaje era claro: cuestiona y serás destruido, duda y serás expulsado, piensa libremente y perderás todo. Los falsos profetas no podían tolerar voces alternativas porque cualquier alternativa revelaba que su propio mensaje no era absoluto, no era inevitable, no era la única verdad posible. La pluralidad de interpretaciones amenazaba el monopolio hermenéutico que habían establecido, pero Spinoza no se silenció. A pesar del decreto, a pesar de las amenazas, a pesar del peligro real que enfrentaba, continuó escribiendo. Su tratado teológico-político fue publicado anónimamente, circulando en redes clandestinas de lectores que buscaban respuestas que las ortodoxias no podían proporcionar. Y en ese libro, Spinoza no solo criticaba la religión organizada, también defendía la libertad de pensamiento y expresión como derechos fundamentales. Argumentaba que un Estado que intentaba controlar las conciencias de sus ciudadanos era tiránico e inestable. Argumentaba que la libertad de filosofar no solo era compatible con la religión verdadera, sino necesaria para ella. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que lo que se sostenía mediante la autoridad y la tradición finalmente revela su fragilidad cuando se examina críticamente. Y dogma tras dogma, Spinoza aplicaba su método crítico. El dogma de la creación ex nihilo, imposible lógicamente, porque algo no puede surgir de la nada. El dogma de los milagros, imposible porque violaría las leyes naturales que son la expresión misma de la naturaleza divina. El dogma del Dios antropomórfico, una proyección humana, no una verdad metafísica. El dogma de la elección divina de un pueblo particular, inconsistente con la idea de un Dios universal y justo. Los falsos profetas habían construido elaboradas teologías para defender estos dogmas, creando sistemas de pensamiento tan complejos que parecían imposibles de refutar. Pero Spinoza cortaba a través de esa complejidad con la navaja de la simplicidad racional. Si un dogma requiere cientos de páginas de argumentación torturada para justificarse, probablemente es falso. Si una doctrina contradice la experiencia directa y el razonamiento claro, probablemente es una construcción humana disfrazada de revelación divina. Y aquí, en este momento crucial de la reflexión, surge nuevamente la invitación que fluye naturalmente del pensamiento.
¿Desde qué lugar del mundo estás recibiendo estas palabras? ¿Desde qué ciudad bañada por la luz del amanecer o envuelta en las sombras del atardecer estás contemplando estas verdades que Spinoza desenterró del suelo de la superstición? Comparte en los comentarios tu ubicación y la hora en que este mensaje te alcanza, porque hay algo profundamente humano y conectivo en saber que estas ideas trascienden fronteras y usos horarios, uniendo mentes en la búsqueda común de comprensión. Y si este viaje intelectual resuena contigo, compártelo con alguien cercano, con ese amigo que también se atreve a cuestionar, que también busca más allá de las respuestas fáciles. Que las bendiciones fluyan hacia tu familia y hacia todos aquellos que tienen el coraje de pensar libremente. Spinoza vivía modestamente, puliendo lentes para ganarse la vida, rechazando ofertas de posiciones académicas que habrían requerido compromisos filosóficos. Su independencia intelectual era absoluta porque su independencia económica, aunque precaria, era suficiente. No necesitaba las instituciones que necesitaban silenciarlo. Y desde esa posición de libertad marginal, producía obras que sacudirían los cimientos del pensamiento europeo. Los falsos profetas vivían en palacios, rodeados de lujo, mantenidos por los diezmos de los fieles. Spinoza vivía en una habitación alquilada, sus posesiones tan escasas que podían contarse en minutos. Pero él era libre, y ellos eran esclavos de sus propias mentiras. El conflicto entre fe y razón alcanzaba su máxima intensidad cuando se trataba del tema del libre albedrío y la predestinación. Los falsos profetas predicaban doctrinas contradictorias. Por un lado, afirmaban que Dios había predeterminado todo, que su voluntad era absoluta e inapelable. Por otro lado, insistían en que los seres humanos eran responsables de sus acciones y merecían castigo por sus pecados. Pero si todo estaba predeterminado, ¿cómo podía haber responsabilidad moral? Y si los humanos tenían genuino libre albedrío, ¿cómo podía Dios ser omnisciente y omnipotente? Los teólogos se retorcían en nodos lógicos, tratando de resolver esta contradicción, pero solo la empeoraban con cada intento. Spinoza cortó el nudo gordiano. Rechazó el concepto tradicional de libre albedrío como la capacidad de actuar sin causas determinantes. Nada en el universo, argumentaba, escapa a la causalidad. Todo lo que existe tiene causas que determinan su naturaleza y sus acciones. Pero esto no significa que seamos títeres sin agencia. Significa que somos libres en la medida en que actuamos según nuestra propia naturaleza racional, en lugar de ser impulsados por pasiones confusas y fuerzas externas. La libertad no es ausencia de causalidad, es autoconocimiento y autodeterminación racional. Esta concepción eliminaba la base del sistema de culpa y castigo que sostenía el poder profético. Si nuestras acciones están determinadas por nuestra naturaleza y por las circunstancias, entonces el castigo vengativo carece de sentido. Lo que tiene sentido es la educación, el desarrollo de la razón, la transformación gradual de nuestras pasiones en entendimiento. Los falsos profetas necesitaban pecadores culpables que merecieran castigo. Spinoza veía seres humanos condicionados que necesitaban iluminación. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad a menudo requiere que abandonemos creencias consoladoras, que renunciemos a certezas cómodas, que enfrentemos la vastedad y la indiferencia del universo sin el consuelo de un Padre Celestial que vela por nosotros personalmente. Los falsos profetas ofrecían certeza, propósito, significado cósmico. Prometían que éramos especiales, que éramos amados, que nuestras vidas tenían importancia eterna. Y estas promesas eran dulces, eran tentadoras, eran difíciles de rechazar. ¿Quién querría cambiar la imagen de un Dios personal que responde plegarias por la idea de una naturaleza infinita que sigue sus propias leyes inexorables? Pero Spinoza argumentaba que la verdad, incluso cuando es dura, incluso cuando es desoladora, es preferible a la mentira consoladora, porque solo la verdad puede servirnos como base para una vida genuinamente libre y ética. Las ilusiones pueden proporcionarnos consuelo temporal, pero eventualmente chocan con la realidad y se desmoronan, dejándonos más perdidos que antes. Mejor construir nuestra existencia sobre la roca sólida del conocimiento verdadero, aunque sea limitado, que sobre la arena movediza de las fantasías piadosas. Los falsos profetas
No solo manipulaban individuos, manipulaban sociedades enteras. Spinoza observó cómo la religión organizada servía como herramienta de control estatal. Los monarcas se aliaban con las iglesias porque ambos se beneficiaban mutuamente. La iglesia legitimaba el poder del rey como ordenado divinamente. El rey protegía los privilegios y el monopolio de la iglesia, y juntos mantenían a las masas sumisas, obedientes, convencidas de que su sufrimiento terrenal sería recompensado en el más allá. Esta alianza entre trono y altar era uno de los obstáculos más formidables para la libertad humana. En su análisis del Estado hebreo antiguo, Spinoza mostró cómo la teocracia judía era esencialmente un sistema político disfrazado de orden religioso. Las leyes atribuidas a Dios eran en realidad leyes diseñadas para mantener la cohesión social y el poder de la clase sacerdotal. Los rituales y ceremonias no tenían valor intrínseco, eran mecanismos de control social, y los profetas que denunciaban la injusticia a menudo lo hacían no por inspiración divina, sino por conciencia ética y coraje político. Algunos profetas eran genuinos reformadores sociales, otros eran herramientas de facciones en lucha por el poder. La crítica de Spinoza no era nihilista. No argumentaba que toda religión era perniciosa o que no existía nada sagrado. Argumentaba que lo verdaderamente sagrado era la realidad misma, la naturaleza en su totalidad. Deus sive natura, Dios o naturaleza, una frase que escandalizó a sus contemporáneos porque parecía equiparar lo divino con lo físico. Pero Spinoza estaba haciendo algo más sutil. Estaba sacralizando la naturaleza mientras naturalizaba a Dios. Lo divino no era una entidad separada que intervenía caprichosamente en el mundo. Era la estructura misma de la existencia, las leyes eternas e inmutables que gobiernan todo lo que es. Esta visión tenía implicaciones revolucionarias. Si Dios y la naturaleza son uno, entonces estudiar la naturaleza es estudiar a Dios. La ciencia se convierte en teología, y la teología se convierte en ciencia. No hay conflicto entre el conocimiento del mundo natural y el conocimiento de lo divino, porque son lo mismo. Los milagros, entendidos como violaciones de las leyes naturales, son imposibles porque las leyes naturales son las expresiones mismas de la naturaleza divina. Un milagro verdadero sería una contradicción, Dios actuando contra sí mismo. Los falsos profetas dependían de los milagros para autenticar sus proclamas. Moisés dividió el mar rojo, Josué detuvo el sol, Elías hizo descender fuego del cielo. Estos relatos espectaculares servían para demostrar que los profetas realmente hablaban con poder divino. Pero Spinoza argumentaba que si estos eventos ocurrieron, tienen explicaciones naturales que simplemente no entendemos. Y más probablemente, son elaboraciones míticas, historias que crecieron en el contar, exageraciones de eventos naturales, interpretados a través del prisma de la creencia religiosa. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? La fe que Spinoza defendía no era fe en dogmas o en autoridades, sino fe en la inteligibilidad del universo, fe en la capacidad humana de conocer, fe en que la verdad eventualmente prevalece sobre el error. Esta era una fe más profunda y exigente que la fe ciega en los profetas, porque requería esfuerzo intelectual constante, honestidad rigurosa, humildad ante lo desconocido. Los falsos profetas ofrecían respuestas fáciles. Spinoza ofrecía el trabajo duro del pensamiento genuino. Y así, la segunda parte de esta exploración llega a su culminación. Hemos visto cómo Spinoza desmontó sistemáticamente los tres pilares del poder profético: el supuesto conocimiento exclusivo, el sistema de recompensas y castigos, y la supresión de la disidencia. Hemos comprendido que el conflicto entre fe y razón no es inevitable, sino que es manufacturado por aquellos que se benefician del oscurantismo. Hemos entendido que la verdadera libertad requiere el coraje de pensar por uno mismo, de cuestionar las autoridades, de buscar la verdad sin importar cuán incómoda pueda ser. Pero aún queda el desafío final. ¿Qué hacemos con este conocimiento? ¿Cómo vivimos una vez que las ilusiones se han disipado? ¿Puede la humanidad construir una sociedad justa y libre sin el andamiaje de la religión tradicional? Estas preguntas nos llevan a la parte final de nuestro viaje. Parte 3. La demolición es siempre más fácil que la construcción.
Spinoza había desmantelado el edificio de la teología tradicional con una eficacia devastadora, pero ¿qué quedaba en su lugar? ¿Un vacío nihilista, donde los seres humanos flotaban sin propósito ni dirección? ¿Un mundo frío y mecánico, donde no había lugar para el significado, la belleza, el amor? Los críticos de Spinoza entonces y ahora lo acusan de esto, de destruir sin ofrecer alternativa, de socavar la moralidad sin proponer una ética viable. Pero esta crítica malinterpreta fundamentalmente el proyecto espinosista, porque lo que Spinoza ofrecía no era destrucción, sino transformación, no vacío, sino plenitud de un tipo diferente, más profundo y auténtico que las promesas huecas de los falsos profetas. La tercera y final parte de este viaje nos lleva al corazón de la ética de Spinoza, a su visión de la vida buena, a su comprensión de qué significa ser verdaderamente humano en un universo donde los milagros no ocurren y los profetas no hablan por Dios. Y lo que encontramos aquí es sorprendente en su belleza y radicalidad. Spinoza propone que la libertad genuina, la felicidad verdadera, el significado auténtico no vienen de fuera, no son otorgados por dioses o profetas, sino que emergen de dentro, del desarrollo pleno de nuestra naturaleza racional y del conocimiento adecuado de nuestro lugar en el orden de las cosas. ¿Qué significa vivir bien según Spinoza? Significa, primero, entender que somos parte de la naturaleza, no señores aparte de ella. Los falsos profetas habían enseñado que los humanos éramos especiales, creados a imagen de Dios, dotados de almas inmortales que nos separaban del resto de la creación. Esta doctrina de la excepcionalidad humana justificaba todo tipo de crueldades contra otros animales, contra la naturaleza misma, pero también nos alejaba de la comprensión correcta de nuestra propia naturaleza. Spinoza argumentaba que somos modos finitos de una sustancia infinita, expresiones particulares del todo infinito. No somos menos que las otras criaturas ni más. Somos diferentes, dotados de razón, pero igualmente sujetos a las leyes naturales. Esta comprensión tenía implicaciones éticas profundas. Si somos parte de la naturaleza, entonces nuestro bien está en armonía con la naturaleza, no en oposición a ella. Y nuestra naturaleza específica, lo que nos hace humanos, es la razón. Por tanto, vivir bien es vivir racionalmente, desarrollar al máximo nuestras capacidades intelectuales, comprender las causas de las cosas, actuar desde el entendimiento en lugar de desde las pasiones confusas. Los falsos profetas habían promovido la supresión de la razón. Spinoza promovía su cultivo como el camino más elevado de la existencia humana. Pero la razón no era fría ni mecánica en la concepción de Spinoza. La razón bien desarrollada produce alegría, produce amor, produce lo que él llamaba beatitud o gozo intelectual. Cuando entendemos algo verdaderamente, cuando comprendemos cómo encaja en el orden causal de las cosas, experimentamos una satisfacción profunda. El conocimiento no es apenas útil instrumentalmente, es su propio fin, su propia recompensa. Y el conocimiento más elevado, el conocimiento intuitivo de Dios o la naturaleza, produce la mayor alegría posible para un ser humano. Los falsos profetas prometían el cielo después de la muerte. Spinoza ofrecía el cielo aquí y ahora, en momentos de comprensión clara, en experiencias de conexión con el todo. No negaba que morimos, negaba que la muerte fuera lo más importante. Lo importante es cómo vivimos, qué desarrollamos, qué comprendemos durante nuestra existencia finita. Y si logramos alcanzar niveles elevados de conocimiento y amor intelectual, entonces nuestra mente participa de la eternidad, no como supervivencia personal de una alma individual, sino como la parte de nuestra mente que ha alcanzado verdades eternas que trascienden nuestra existencia particular. Esta doctrina era difícil, exigente, no ofrecía consuelos fáciles. Los falsos profetas prometían reuniones con seres queridos en el paraíso, compensaciones celestiales por sufrimientos terrestres, justicia cósmica donde los buenos serían recompensados y los malos castigados. Spinoza no prometía nada de esto, prometía solo lo que podíamos alcanzar mediante el esfuerzo genuino, conocimiento, libertad, alegría intelectual. Para muchos, esto parecía insuficiente. Preferían las fantasías consoladoras de los profetas, pero para aquellos con el coraje de enfrentar la realidad tal como es, la visión de Spinoza
ofrecía algo más valioso que consuelo, ofrecía verdad. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad a menudo requiere que renunciemos al narcisismo cósmico, a la idea de que el universo gira alrededor de nosotros, de que somos el propósito de la creación, de que nuestras vidas individuales tienen importancia cósmica. Spinoza nos dice, no, el universo no se preocupa por ti personalmente. Pero esto no es motivo de desesperación, es motivo de liberación. Una vez que abandonamos la necesidad de ser especiales, de ser el centro, podemos finalmente ver nuestra verdadera relación con el todo y encontrar nuestro lugar en él. Los falsos profetas habían creado una cultura del miedo y la culpa, pecado, arrepentimiento, penitencia, expiación. Todo el aparato del control religioso dependía de hacer que las personas se sintieran inherentemente defectuosas, necesitadas de salvación que solo la autoridad religiosa podía proporcionar. Spinoza rechazaba completamente este marco. No negaba que las personas actuaran mal, que causaran daño, que vivieran en contra de su propia naturaleza. Pero atribuía esto no a una corrupción moral innata, no a un pecado original, sino a la ignorancia. Las personas actúan mal porque no entienden qué es verdaderamente bueno para ellas. Actúan desde pasiones confusas, desde ideas inadecuadas, desde influencias externas que no comprenden. La solución entonces no es el castigo, sino la educación. No es la amenaza del infierno, sino el desarrollo de la razón. No es la dependencia de la gracia divina, sino el cultivo de nuestras propias capacidades racionales. Esta era una visión radicalmente optimista del potencial humano, aunque realista sobre las dificultades del camino. Spinoza no pensaba que todos podían o querían alcanzar los niveles más altos de comprensión. Reconocía que la mayoría de las personas preferirían la comodidad de la ignorancia, las certezas proporcionadas por las autoridades, las fantasías consoladoras de la religión popular. Pero para aquellos dispuestos a hacer el esfuerzo, el camino estaba abierto. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que el mundo no termina, que la vida continúa, que nuevas posibilidades emergen. Cuando los dogmas caen, no nos quedamos en el vacío, sino en la apertura de lo real. Y lo real, cuando lo miramos directamente sin los filtros de la superstición y el miedo, es más complejo, más hermoso, más digno de asombro que cualquier fantasía teológica. Las estrellas no son menos maravillosas, porque entendemos que son masas incandescentes de gas siguiendo leyes físicas en lugar de lámparas colgadas en un firmamento por un creador caprichoso. La vida no es menos preciosa porque entendemos que es un fenómeno natural producto de la evolución en lugar de un soplo divino en arcilla inerte. Los falsos profetas habían despreciado el mundo natural como un valle de lágrimas, un lugar de exilio, una prueba que debíamos soportar antes de alcanzar la verdadera vida en el más allá. Esta devaluación de la existencia material había justificado todo tipo de abusos. Si este mundo no importa realmente, si es solo una antesala del mundo verdadero, entonces, ¿por qué preocuparse por la justicia aquí? ¿Por qué luchar contra la pobreza, la enfermedad, la opresión? Mejor enfocarse en la salvación del alma, en acumular créditos para el cielo, en obedecer las reglas que garantizarán la recompensa eterna. Spinoza invertía completamente esta jerarquía. Este mundo, esta vida, este momento presente, es todo lo que tenemos con certeza. Por tanto, es aquí donde debemos buscar la realización, aquí donde debemos crear justicia, aquí donde debemos desarrollar nuestras potencialidades. No hay un cielo futuro que compense las injusticias terrestres, solo hay el mundo que construimos juntos o que destruimos juntos. Esta era una visión que llamaba a la responsabilidad, a la acción ética en el presente, a la creación de sociedades más justas y racionales, no para agradar a un Dios, sino porque es lo correcto, porque es lo que nuestra naturaleza racional exige. Y aquí, en este punto crucial donde la reflexión se transforma en llamado, donde el conocimiento busca compartirse y multiplicarse, emerge la invitación que conecta a quienes escuchan estas palabras desde los rincones más diversos del planeta. Escribe en los comentarios desde qué ciudad y país nos lees, qué hora marca tu reloj en este instante en que las ideas de Spinoza resuenan a través de los siglos para alcanzarte exactamente donde estás.
Porque hay algo profundamente hermoso en reconocer que estas verdades, descubiertas hace 3 siglos por un hombre solo en una habitación modesta, ahora circulan libremente, llegando a mentes en Madrid y Buenos Aires, en Ciudad de México y Santiago, en Barcelona y Lima, en cada rincón donde el español se habla y la curiosidad intelectual palpita. Y si estas palabras han iluminado algo en tu comprensión, comparte este mensaje con alguien que también busca, que también cuestiona, que también se atreve a pensar más allá de lo establecido. Que las bendiciones de la claridad y el coraje fluyan hacia tu familia y hacia todos los que amas. Spinoza entendía que la transformación de la sociedad no podía ocurrir de la noche a la mañana. Los falsos profetas habían arraigado demasiado profundamente sus doctrinas en la psique colectiva. Generaciones de condicionamiento no podían deshacerse con un solo libro, con un solo argumento. Pero también entendía que las ideas tienen poder, que la verdad eventualmente encuentra su camino, que cada mente liberada es una semilla de liberación futura. Por eso escribía, a pesar del peligro, a pesar del rechazo, a pesar de la soledad. Escribía para el futuro, para generaciones que aún no habían nacido, para un tiempo en que quizás la humanidad estaría lista para abandonar sus muletas sobrenaturales y caminar erguida con la luz de la razón. Y ese tiempo, argumentaría Spinoza, si pudiera ver nuestra época, todavía no ha llegado completamente. Los falsos profetas aún abundan, ahora multiplicados por tecnologías que amplifican sus voces. Predicadores. Continuación de la parte 3. Predicadores televisivos que prometen milagros a cambio de donaciones, gurús de la autoayuda que venden certezas empaquetadas en seminarios caros, líderes políticos que invocan a Dios para justificar agendas xenófobas y autoritarias, influencers espirituales que ofrecen iluminación instantánea mediante técnicas simplistas. Los medios cambian, pero la estructura de la manipulación permanece. Afirmar conocimiento exclusivo, crear sistemas de recompensa y castigo, suprimir el pensamiento crítico. Los falsos profetas de hoy son más sofisticados en sus métodos, pero no menos perniciosos en sus efectos. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta pregunta adquiere urgencia renovada en nuestra época de posverdad, donde las narrativas compiten sin referencia a hechos verificables, donde la tribu a la que perteneces determina qué verdades aceptas. Spinoza nos recuerda que hay una realidad objetiva, que la verdad no es materia de opinión o consenso tribal, que el universo opera según leyes que no cambian según nuestras creencias o deseos. Esta insistencia en la objetividad de la verdad es profundamente radical en un tiempo que ha perdido la fe en la posibilidad misma de verdades compartidas. El legado de Spinoza es complejo y contradictorio. Por un lado, fue uno de los fundadores del pensamiento moderno, un pionero de la crítica bíblica, un arquitecto de la Ilustración. Casi todos los pensadores importantes que vinieron después de él, desde Hegel hasta Nietzsche, desde Marx hasta Einstein, reconocieron su deuda intelectual con el filósofo de Ámsterdam. Por otro lado, fue malinterpretado constantemente, reducido a caricaturas, utilizado para justificar posiciones que él habría rechazado. Los ateos lo reclamaban como uno de los suyos, aunque él nunca negó a Dios, sino que lo redefinió radicalmente. Los panteístas lo celebraban, aunque su filosofía era más sutil que la simple identificación de Dios con la naturaleza física. Pero más allá de las interpretaciones y malinterpretaciones, lo que permanece como el centro pulsante del pensamiento espinosista es esto: el coraje de pensar libremente, la insistencia en la primacía de la razón, la afirmación de la dignidad humana, no como don divino, sino como potencial natural que debe desarrollarse mediante el esfuerzo. Los falsos profetas quieren mantener a la humanidad en un estado de infantilismo perpetuo, dependiente de autoridades externas, temerosa de usar su propia mente. Spinoza llama a la madurez intelectual, a la autonomía moral, a la libertad genuina, que solo puede alcanzarse mediante el conocimiento. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque la duda es el comienzo del pensamiento genuino, y el pensamiento genuino es el enemigo mortal del poder basado en la ignorancia. Un hereje puede ser quemado, sus libros pueden ser prohibidos, su memoria puede ser execrada. Pero una vez que la semilla de la duda se planta en una mente, crece inexorablemente. La pregunta engendra más preguntas,
La investigación conduce a más investigación. El conocimiento genera hambre de más conocimiento. Y eventualmente, el edificio completo de la superstición se derrumba bajo el peso de sus propias contradicciones. Spinoza vivió para ver muy poco del impacto de sus ideas. Murió joven, a los 44 años, sus pulmones destruidos por años de inhalar polvo de vidrio mientras pulía lentes. Sus posesiones cabían en una maleta pequeña. Sus amigos eran pocos, pero leales. Su influencia inmediata fue limitada. Sus libros prohibidos. Su nombre sinónimo de ateísmo y peligro. Pero las ideas, como él mismo había argumentado, tienen vida propia. Se propagan, mutan, evolucionan. Y las ideas de Spinoza, plantadas en el suelo del siglo XVII, florecerían en el siglo XVIII en la Ilustración, en el XIX en el romanticismo y el idealismo alemán, en el XX en la filosofía analítica y el existencialismo, y continúan floreciendo hoy en cada mente que se atreve a cuestionar las ortodoxias, a pensar más allá de lo permitido, a buscar la verdad sin importar el costo. Toda la farsa de los falsos profetas, entonces, no es solo un fenómeno histórico que Spinoza analizó. Es una tendencia permanente de la condición humana, una tentación constante, la tentación de renunciar a la responsabilidad de pensar por uno mismo, de transferir esa carga a otros que afirman saber mejor. Es más fácil obedecer que cuestionar, más cómodo seguir que liderar el propio camino, menos aterrador aceptar respuestas prefabricadas que enfrentar el vértigo de la incertidumbre. Los falsos profetas existen porque satisfacen una necesidad psicológica profunda, la necesidad de certeza en un mundo incierto, de propósito, en un universo que no parece tener propósito intrínseco, de significado en una existencia que puede parecer aleatoria y absurda. Pero Spinoza nos desafía a resistir esa tentación, a soportar la incomodidad de la incertidumbre, a encontrar significado no en narrativas impuestas desde afuera, sino en el desarrollo de nuestra propia naturaleza racional. Nos desafía a ver que la verdadera religiosidad no consiste en rituales externos o creencias dogmáticas, sino en la búsqueda sincera de la verdad y en la práctica de la justicia y la caridad. Nos desafía a reconocer que Dios, si ese término ha de tener algún significado no antropomórfico, no es un ser que responde plegarias o castiga pecados, sino la estructura misma de la realidad, el orden causal del universo, la sustancia infinita de la cual todo lo finito es una expresión. Esta visión es austera, es exigente, no ofrece las gratificaciones emocionales de la religión popular. No hay Padre Celestial que nos escucha, no hay salvación personal después de la muerte, no hay propósito cósmico que hace de nuestras vidas individuales parte de un plan divino grandioso. Pero lo que ofrece es algo más profundo, dignidad intelectual, libertad genuina, la posibilidad de construir una vida ética basada en el entendimiento y no en el miedo. Y para aquellos que pueden aceptar este intercambio, el mundo de Spinoza es más rico, más coherente, más honesto que el mundo de los falsos profetas. ¿Qué significa vivir según la razón en un mundo que parece cada vez más irracional? Significa mantener la claridad mental cuando todos a tu alrededor se pierden en la confusión emocional. Significa buscar evidencia cuando otros se contentan con rumores. Significa estar dispuesto a cambiar de opinión cuando la evidencia lo requiere, en lugar de aferrarse obstinadamente a creencias heredadas. Significa reconocer que no saber es preferible a creer falsedades. Significa cultivar virtudes intelectuales como la curiosidad, la humildad epistémica, la precisión en el pensamiento, la honestidad en el razonamiento. Los falsos profetas de nuestra época explotan las debilidades cognitivas humanas con precisión científica. Conocen los sesgos de confirmación, las falacias lógicas, los atajos mentales que todos utilizamos, y diseñan sus mensajes para activar estas vulnerabilidades, para hacernos sentir en lugar de pensar, para provocar respuestas emocionales inmediatas que cortocircuitan la reflexión crítica. Prometen soluciones simples a problemas complejos, culpables convenientes para frustraciones difusas, certezas reconfortantes ante perplejidades perturbadoras. Y sus mensajes se propagan viralmente porque apelan a nuestros instintos tribales, nuestros miedos primordiales, nuestras esperanzas más profundas. Spinoza nos ofrece un antídoto, el cultivo sistemático del pensamiento claro.
No es una vacuna instantánea, es un entrenamiento gradual, un fortalecimiento progresivo de nuestras capacidades racionales. Requiere disciplina, requiere esfuerzo, requiere la voluntad de enfrentar verdades incómodas, pero el resultado es una mente más resiliente ante la manipulación, más capaz de distinguir verdad de falsedad, más libre de las cadenas de la superstición y el miedo. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Esta es quizás la convicción más profunda de Spinoza, la fe que sostenía su trabajo solitario en una época hostil. Los falsos profetas pueden reinar por un tiempo, pueden suprimir voces disidentes, pueden prohibir libros peligrosos, pueden excomulgar herejes, pero la verdad tiene una cualidad que la falsedad no puede replicar: coherencia con la realidad, y eventualmente esa coherencia se impone. Las mentiras requieren más mentiras para sostenerse, construyendo estructuras cada vez más inestables. La verdad, en cambio, se sostiene por sí misma, se refuerza con cada confirmación, se conecta con otras verdades en una red de conocimiento cada vez más amplia y sólida. Hemos visto a lo largo de la historia cómo ortodoxias aparentemente invencibles finalmente colapsan cuando la presión de la evidencia y el razonamiento se vuelve insoportable. La Tierra no es el centro del universo, a pesar de las condenas de Galileo. La evolución es un hecho, a pesar de las protestas de los creacionistas. La esclavitud es una abominación moral, a pesar de las justificaciones bíblicas que se ofrecían para ella. En cada caso, la verdad eventualmente prevalece, no sin lucha, no sin resistencia feroz, no sin víctimas en el camino, pero inevitablemente. Y así llegamos al final de este viaje a través del pensamiento de Spinoza y su crítica demoledora de los falsos profetas. ¿Qué nos llevamos de este encuentro con un judío excomulgado que vivió hace más de 3 siglos? Nos llevamos la comprensión de que la libertad humana depende del coraje intelectual, que la verdad es más valiosa que el consuelo, que la razón es nuestra herramienta más poderosa para navegar un universo complejo e indiferente. Nos llevamos la convicción de que ninguna autoridad, religiosa o secular, tiene derecho a exigir nuestra obediencia ciega, que cada dogma debe ser examinado críticamente, que cada afirmación de conocimiento exclusivo debe ser cuestionada. Nos llevamos también una advertencia: los falsos profetas nunca desaparecerán completamente porque apelan a necesidades humanas permanentes. Siempre habrá quienes busquen certezas fáciles, quienes teman la responsabilidad del pensamiento independiente, quienes prefieran la comodidad de la obediencia a la carga de la libertad. Y siempre habrá quienes estén dispuestos a explotar estas necesidades, a prometer lo imposible, a vender falsas esperanzas, a construir imperios sobre cimientos de ignorancia y miedo. Pero también nos llevamos esperanza. Cada generación produce sus propios Spinozas, pensadores valientes que se atreven a desafiar las ortodoxias de su tiempo, que arriesgan el ostracismo y la persecución para decir verdades impopulares, que plantan semillas de liberación en el suelo de la ignorancia. La lucha entre la razón y la superstición, entre la libertad y la autoridad dogmática, entre la verdad y la manipulación, nunca termina. Pero cada victoria, por pequeña que sea, cada mente liberada, cada joven que aprende a pensar críticamente, cada comunidad que rechaza a los falsos profetas, es un paso hacia un mundo más libre, más justo, más humano. Spinoza no creía en milagros, pero su vida fue una especie de milagro. Un hombre solo, sin poder, ni riqueza, ni instituciones que lo respaldaran, armado solo con su inteligencia y su integridad, desafió los poderes más formidables de su época y cambió el curso del pensamiento humano. Si él pudo hacerlo, ¿qué podemos hacer nosotros con todas las herramientas de comunicación y conocimiento que el mundo moderno pone a nuestra disposición? ¿Qué verdades podemos desenterrar? ¿Qué falsas certezas podemos cuestionar? ¿Qué nuevos caminos hacia la libertad podemos abrir? La farsa de los falsos profetas continúa, pero también continúa la tradición de resistencia crítica que Spinoza ejemplificó. En cada aula donde se enseña a pensar críticamente, en cada libro que cuestiona la ortodoxia, en cada conversación donde alguien se atreve a decir «no sé, pero investiguemos», en cada mente que se niega a aceptar respuestas fáciles a preguntas difíciles, el espíritu de Spinoza vive. Y mientras viva ese espíritu, mientras haya quienes prefieran la verdad difícil a la mentira cómoda, la luz de la razón
no se extinguirá completamente de este mundo. Así termina nuestra exploración, pero el pensamiento no termina nunca. Cada conclusión es un nuevo comienzo, cada respuesta genera nuevas preguntas, cada verdad descubierta revela nuevos horizontes de ignorancia que explorar. Spinoza lo sabía. Por eso su ética termina no con un punto final, sino con palabras que resuenan a través de los siglos. Todo lo excelente es tan difícil como raro. La vida según la razón, la libertad genuina, el conocimiento verdadero. Estos son bienes raros y difíciles de alcanzar, pero precisamente por eso son valiosos, precisamente por eso vale la pena dedicar nuestras vidas a su búsqueda. Los falsos profetas prometen caminos fáciles hacia destinos celestiales. Spinoza ofrece un camino difícil hacia un destino terrenal pero real, una vida vivida con integridad intelectual, con libertad moral, con alegría en el conocimiento. No todos elegirán ese camino. Muchos preferirán las ilusiones consoladoras, las certezas prefabricadas, la comodidad de la obediencia. Pero para aquellos que eligen la verdad por encima del consuelo, la libertad por encima de la seguridad, el conocimiento por encima de la creencia ciega, Spinoza permanece como guía y como inspiración. Un recordatorio perpetuo de que la dignidad humana reside en el pensamiento, de que la grandeza humana consiste en la comprensión, de que el camino hacia la felicidad genuina pasa necesariamente por la verdad, sin importar cuán difícil o dolorosa pueda ser esa verdad. Y con esto, el círculo se cierra. Comenzamos con una pregunta. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Y llegamos a una respuesta. Porque la verdad exige más de nosotros que la ilusión. Porque la libertad requiere más coraje que la obediencia. Porque pensar por uno mismo es más arduo que aceptar el pensamiento de otros. Pero también porque la verdad, una vez descubierta, no puede ser olvidada completamente. Porque la libertad, una vez experimentada, no puede ser renunciada sin dolor. Porque el pensamiento independiente, una vez despertado, no puede ser adormecido fácilmente de nuevo. Los falsos profetas continuarán su trabajo, pero nosotros, advertidos por Spinoza, podemos resistir, podemos cuestionar, podemos investigar, podemos pensar. Y al hacerlo, honramos no solo la memoria de un filósofo valiente, sino la posibilidad más noble de la existencia humana. La posibilidad de vivir conscientemente, libremente, verdaderamente. Esa es la herencia de Spinoza. Esa es la promesa que nos deja. Esa es la luz que aún brilla en la oscuridad de la superstición y el miedo.